La escritora Lidia Mier nos guía por Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y presenta a la licenciada Emma Montemayor, quien hablará sobre anécdotas y eventos interesantes que conforman la historia de este municipio. Muy bien. ¿Qué nos puede mencionar de algunos lugares importantes históricos? Bueno, mira, tenemos también como historia en Cadereyta la antigua fábrica de costura La Mexicana. Allá esta fábrica se formó en los años 40, como por 1942, 44. Su fundador fue don Jesús Leal Garza y su esposa. De hecho, ellos son tíos de Chis Chas, nuestro gran artista cómico, ¿verdad? Que muchos se acordarán de él, ¿verdad? De grandes películas que ha llevado a cabo. Bueno, y esta fábrica tuvo un gran apoyo a la comunidad jimenense, ¿verdad? Dándoles trabajo, por lo general, pues siempre fueron jovencitas, muchachas muy jóvenes, que llevaron a cabo todos estos hermosos trabajos, porque se trabajaba todo lo que eran trajes típicos mexicanos y estos se exportaban a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por ahí pues era una fuente de ingreso para muchas familias, sobre todo las jóvenes que trabajaban en esta fábrica. Se dice que más o menos terminó, ¿verdad?, su trayectoria, ¿verdad?, o su servicio como en los años 60, ¿verdad? Entonces, pero fue muy importante y esta está ubicada por la calle Hidalgo, casi con la calle Progreso, que antiguamente era la calle Novena. Entonces tenemos esta fábrica. Ahora, en cuestión también de hablar de construcciones antiguas, que ahorita les mencionaba, la iglesia de San Juan Bautista, la Plaza de Toros, hay una construcción muy antigua que data como de 1860, está en contraesquina de ahí de lo que es la plaza, los balcones, tiene varios balcones esa construcción. Entonces, para dar una idea, son de las pocas construcciones que todavía están en pie en este municipio y una de ellas es que antiguamente fue el Hotel La Trinidad. Entonces, vale la pena la persona que venga a conocer Cadereyta dar la referencia o no sé si en un futuro pudieran organizarse el ayuntamiento de poner una placa por fuera de esta construcción y de decir que ahí pernoctaron estos importantes, ¿verdad? Militares que estuvieron defendiendo, ¿verdad?, el país durante la invasión francesa. Tenían en estos balcones vista a lo que es nuestra plaza principal. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? Esta plaza principal, ¿cuándo fue que tuvo su pavimento, que tuvo su fuente? Porque es muy maravillosa. Así es, bueno, mira, más o menos hay antecedentes. Claro, la plaza fue trazada desde que se cambió la villa de Cadereyta donde está ahorita, ¿verdad? Porque antes estaba de aquel lado del margen del río Santa Catarina, hacia el lado norte. Entonces, por ahí los antecedentes refieren que la plaza empezó su cuestión de pavimentación en los años 20, más o menos por el año de 1925, 24, 25. Creo, si mal no recuerdo, estaba el alcalde Bernardino Cantú, y él fue el que apoyó para hacer precisamente la pavimentación y poner otro tipo de bancas. Antiguamente les decían glorietas, ¿verdad? Bueno, la fuente data desde antes, la fuente data desde 1890. Por ahí también refieren los documentos que esta fue precisamente ahí inaugurada en 1890, como otras construcciones. Casualmente a la par muchas de las empresas, ¿verdad? Como la fábrica La Aldeana, la fábrica de escobas, no podemos dejar de hablar de la fábrica de escobas La Aldeana, que es una de las pioneras aquí en Cadereyta, porque claro, hubo otras fábricas particulares como también La Reinera, ¿verdad? Pero a la par, entonces esta fuente de hecho pues es un mármol italiano, ¿verdad? Está fabricada de un mármol italiano y los antecedentes refieren desde 1890, así es que vale la pena conservarla todavía, cuidarla, ¿verdad? Porque pues es parte como digo yo, del patrimonio histórico, ¿verdad? De un pueblo. Y bueno, junto a lo que fue la pavimentación de la plaza, también por esos años se hace la apertura de un teatro que estaba precisamente en la presidencia municipal. Ahora, la presidencia municipal, el antiguo edificio que estaba anterior a data de 1793. Ya este nuevo edificio que conocemos ahorita como la presidencia, que fue durante la gestión del doctor Raúl de León, ya es de la época de los años 70, así como la refinería. Entonces, así fue como avanzaba poco a poco, ¿verdad? El municipio de Cadereyta con nuevas empresas, pero inclusive con mejoras materiales para el pueblo, ¿verdad?
¿Cuál fue? Pues precisamente el hacer esta nueva presidencia, el tener ya aquí a una empresa como Petróleos Mexicanos, como la refinería, que pues imagínate pues la cantidad de gente, ¿verdad?, que ha trabajado ahí y que también dio apoyo, pues sobre todo a las familias jimenenses, ¿verdad? Pues para seguir con sus trabajos, ¿verdad? Para no dejar de ser lo que es el pueblo, siempre un pueblo adelante, porque a pesar de que comenzó con muchas vicisitudes, gracias a Dios ha sido un pueblo muy relevante, sobre todo en la industria escobera, ¿verdad? Porque por ahí donde 1945-50 ya se catalogó como la capital de la escoba, ¿verdad? La capital Escobera. escobera, exactamente. Así Claro, es. claro. Y ha ido en crecimiento, ¿sí? De ser un pueblo, de ser un pueblo con personas, con habitantes que siempre se ayudan entre sí, que están preocupados uno por el otro, como lo comentabas en un momento, Es ¿no? exactamente. Llegan más personas, empieza a crecer, sobre todo la economía empieza a despuntar, las fábricas, toda esa oportunidad que llega. Exactamente. Y fíjate que aquí ha sido cuna de grandes empresarios. Hablemos de Losada. Imagínate, precisamente, pues hablar de la fábrica de la cervecería, en Monterrey, la cervecería Cuauhtémoc, pues los fundadores son precisamente de aquí de Cadereyta, los orígenes. Igualmente el Hospital Muguerza, pues son los Hadas Muguerza, los Muguerza también venían de aquí. Entonces, ¿qué voy a decir también del general Jerónimo Treviño? El general Jerónimo abrió una infinidad de empresas, pero así como las abrió, apoyó a muchos jimenenses, ¿verdad? Entonces, pues son esas notas importantes que podemos y relevantes hablar de un pueblo que no nada más dejaron aquí huella, sino que también se destacaron como apoyo en otros lugares. ¿Cuáles fueron? Monterrey, Saltillo, bueno, Coahuila, Tamaulipas, ¿verdad? En muchos lugares en realidad. Y jamás dejaron de apoyar a la gente jimenense. Exactamente, así es, así es. Qué bonito. Y vemos esta evolución de ser un pueblo pequeño. Ahora somos una ciudad, Es cierto, somos área metropolitana. así es, exactamente. Ya en el año de 1895, precisamente dejó de ser la villa de San Juan Bautista de Cadereyta para ser la ciudad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios todavía echando para adelante, como decimos acá muy los norteños, pero pues lo importante, ¿verdad? Es, como dices tú, Olga Lidia, esa unión y esa naturaleza, ¿verdad? Que tenemos, en poder muchos, ¿verdad? Poder cooperar. Y Cadereyta, pues, no voy a dejarlo atrás. Ha sido un pueblo que se ha apoyado mutuamente las familias. Y estamos hablando desde la época de su fundador, desde don Alonso de León, ¿verdad? Que prácticamente, ahorita te comentaba Olga Lidia, que la gran mayoría de las personas que todavía radican aquí en Cadereyta y que tienen sus orígenes de Cadereyta, están todas las familias enlazadas. ¿Por qué? Porque como que fueran muy celosos, ¿no? O sea, que como que querían que se quedara ahí en las dotes matrimoniales, pero bueno, es un pueblo que se ha caracterizado, que tiene sus leyendas, que tiene sus mitos, pero ha sido un pueblo que ha seguido adelante a través de los años, ¿verdad? Eso es lo importante. Que ha seguido adelante, como tú dices, a través de los años y más que nada la gente tiene un amor impresionante por su tierra, porque ha tenido la oportunidad de sobresalir y de retirarse a otros países y seguir creciendo, pero se ha quedado, se ha levantado y ha levantado al pueblo junto con él. Y eso es lo más bonito, la pasión, el amor que le tiene a la tierra que los ha visto crecer, a la comunidad, a los vecinos, Exacto, sí, exacto. que les da la mano para levantarse, para continuar. Así es. Eso es algo digno de imitarse, digno de igualarse, de aplaudirse, ¿no? ¿no? No cualquiera se queda en un pueblo que es pequeño cuando ves que vas evolucionando, cuando ves que te estás haciendo, por decirlo así, de dinero, Es con cierto, grandes oportunidades para salirte a otro país. así Decides es. quedarte y engrandecer tu pueblo y toda la gente se quedó. Exacto, ¿Sí? exacto. Poniendo atención a todo lo que nos has contado, toda la gente se quedó, lo Así es. engrandeció, aunque se retiró,
a otros lugares siguió echándole la mano a la gente. Exacto, así es, sí, porque hay anécdotas, ¿verdad? Hay situaciones precisamente que sí se han dado el caso, ¿verdad? El simple hecho precisamente hablando de este general, que claro, estamos hablando de época antigua, don Eugenio Serrano, el doctor Juan Rodríguez, el doctor Ambrosio García, el doctor Ricardo García, en fin, inclusive personas que ya no radicaban en Cadereyta, que vivían fuera. Pasaba alguna situación, simple y sencillamente hablando de epidemias, ahorita con lo que estamos pasando, el doctor Juan Rodríguez, que fue también alcalde aquí en Cadereyta, él precisamente apoyó muchísimo con recursos económicos y con atención a poder combatir lo que fue la epidemia de paludismo y de viruela en Cadereyta. Estamos hablando de los años de 1916 a 1918. Entonces, y es algo muy importante porque a veces nos referimos siempre a un personaje, a un lugar, pero nunca hablamos a veces de lo que se destacó principalmente en casos muy difíciles en un pueblo, ¿verdad? Ya, perdón, ya sean catástrofes naturales, ¿verdad? Que porque, oye, pues hubo una creciente del río y el pueblo se inundó, porque ha tenido inundaciones Cadereyta, ¿verdad? No me dejarán mentir. Por ahí, imagínense en el 2005 todo lo que pasó, que hasta por ahí platicaban que los ataúdes ahí del panteón andaban Sí, entre las calles. Bueno, ¿qué podemos decir también de las epidemias? Las epidemias, claro, siempre han existido. Hay antecedentes aquí en Cadereyta muy interesantes que datan casi desde la fundación de esta ciudad, pero vale la pena mencionar uno que otro de esos personajes que no nada más es decir, bueno, es esta persona, pero ¿qué hizo por Cadereyta, verdad? Entonces, uno de ellos también, que la misma fábrica que les comento de azúcar, también fue un lugar donde ahí estuvieron hospedados personas enfermas con la viruela. Entonces, también sirvió de hospital. Entonces, decimos, no fue nomás una fábrica, fue también hospital por un momento, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de cosas que nuevamente reitero, hay que mencionarlas, ¿verdad? Porque es así como te das cuenta que la comunidad se apoyaba entre todos, ¿verdad? No nada más decir, no, pues a este no lo apoyo, no, incluyendo también lo que era el ayuntamiento, el municipio, el gobierno, ¿verdad? Siempre a la par del gobierno, porque era el que daba la orden, ¿verdad? Y así se iban dando las cosas. Y de aquí surgieron también, gracias a todos estos episodios, personas importantes que ahorita, de hecho, todavía viven, aunque están fuera de Cadereyta, pero extrañan este terruño y a veces cuando yo publico alguna historia, me dicen, ¿cómo quisiera regresar a Cadereyta? Porque mi abuelo hizo esto, mi abuelo tenía una fabriquita pequeña de escobas, pero le dio trabajo a fulanito y a sutanito, ¿verdad? Entonces, los apoyaban. No tiene trabajo mi vecino, aquí está, le doy este trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es ese tipo de apoyo, ¿verdad? Como dices tú, y un apoyo incondicional, porque podemos hablar muchas cosas negativas de lugares, pero no, yo creo que aquí lo importante, hay que recalcar que las familias jimenenses se apoyaban entre sí, como bien lo mencionaste. Y bueno, sí, así son. claro que sí. Y también lo que viene siendo la agricultura, la Exacto. ganadería, todo esto. Yo recuerdo cuando estaba más pequeña que la gente te regalaba que el huevo de la gallina, que la leche o el queso que vendían era un bajo costo. Exactamente, exactamente. Fíjate que mi padre, así rapidito, platicaba, sus abuelos vivían en la hacienda El Durazno, sus abuelos maternos. De hecho, su abuelo se llamaba Mateo Garza. Él fue regidor aquí en Cadereyta, ya por los años 20. Y él tenía una pequeña tienda en esta hacienda ahí del Durazno, que está pegada a las abras, está pegada a la cieneguita del río y todo. Y él comentaba que era muy usual la cuestión de hablar sobre los medieros, todo lo que sembraban, ¿verdad? Entonces él decía que él a veces prestaba las tierras que él tenía, porque no tenía de momento recursos con qué sembrar, pero veía la situación de otras personas en Cadereyta que tenían los recursos y decía, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te presto aquí la parcela, tú siembra y apóyate. Tú ahí verás si me apoyas o no, si me das. Bueno, pero la gran parte en los documentos que tenía por ahí guardados mi papá, dice, no, qué bárbaro estaba mi abuelo Mateo. ¿Cómo ayudó a tanta gente a sembrar maíz, frijol, de lo que fuera, verdad? Y cómo salieron adelante todas esas familias. Muchas todavía radican ahí en el Durazno y otras, claro, se fueron a vivir a otros lugares, pero muy dedicados a la agricultura desde época antigua. De hecho, es un pueblo completamente ganadero. Don Alonso de León, toda la mayoría de los fundadores, pues eran ganaderos, ¿verdad? Sí. Sobre todo lo que eran cabras, ¿verdad? El ganado menor. Entonces,
pues ya lo tenemos en los orígenes. Entonces siempre Cadereyta también se ha destacado en esa cuestión. De ahí que también surgiera la famosa feria de la cosecha. Antiguamente pues era la feria al santo patrono, que esta data desde 1762. Por ahí ya ves que comenté esta gran feria de San Juan Bautista, pero que luego ya por los años de 1900, 1905, ya se le cambia el nombre al nombre de la cosecha. ¿Por qué? Porque todos esos agricultores traían toda la cosecha que habían sembrado y cómo los apoyábamos, ellos precisamente las traían aquí a la plaza a venderla y de ahí sacaban su dinerito para seguir subsistiendo y volver a seguir sembrando y volver, y así Sí. continuamente, ¿verdad? Entonces eso es la historia importante, ¿verdad? De este pueblo, que no nada más es que hubo muchas empresas, que hubo muchas fábricas, no, también se destacaron los agricultores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo formaron sus negocios, verdad? Hubo aquí en Cadereyta también antiguas forrajeras, ¿verdad? Que a su vez, pues yo recuerdo que mi abuela comentaba que mucha gente de Monterrey venía aquí a surtir. Ahorita que mencionaba el ganado menor, recordé que escuché por ahí algo de los cuajitos. ¿Qué me puede Exactamente, contar de eso? exactamente, que por cierto ahora hace poquito ganó un premio, ¿verdad? Dentro de las 7 maravillas. Muchísimas felicidades, ¿verdad? Porque en realidad ha sido un platillo muy tradicional, muy típico de este pueblo, ¿verdad? Bueno, pues por ahí hay algunos antecedentes que refieren que más o menos data de los años de 1900, por ahí más o menos. Mi abuela también comentaba que cuando ella era pequeña, ella era muy asidua a ir a un negocio que tenía don Emeterio Leal, ahí por la calle Juárez. No recuerdo si con José Ortiz de Domínguez, pero por ahí estaba el negocio. Don Emeterio Leal antiguamente tenía una panadería que se llamaba La Cruz. Estamos hablando allá por 1895. Pero ya por los años de 1905, 1908, por ahí, él de repente empezó a incursionar en este platillo, ¿verdad? Y lo vendía. Por ahí también me platicó en alguna ocasión mi abuela, que mi madre, que su tía abuela, iba y compraba los cuajitos, pero me llamaba mucho la atención en las palabras que a veces comentaba mi madre, porque decía, iba mi tía amada con un cedrón, y yo le decía, ¿qué es un cedrón? Dice, es una cacerolita de peltre con su Con su manivelita, asa. ¿verdad? Con su asa. Dijo, y le vendían allá por los años 20, casi 30, 5 centavos de cuajitos. Y entonces, pues es una receta que muchos conocen, ¿verdad? Que es sencilla, ¿verdad? Pero que sobre todo lleva lo que es la carne del carnerito, ¿verdad? Del chivito en destete, como le decían destete, ¿verdad? Que luego iba amarradito, ¿verdad? Con la famosa pita, la pita que le decía a mi papá, que era como un cordoncito, ¿verdad? Que le ponía. Y sus especies, tomate, chile, ¿verdad? Pimienta, orégano, sobre todo el orégano, ¿verdad? Entonces, pues ha sido a través de toda esta tradición, ¿cómo se llama? Este platillo que pues lo refieren mucho en restaurantes, ¿verdad? De hecho, creo que la familia Cherety, que es la que últimamente todavía conserva, Ok. ¿verdad? Esta receta, está pues el restaurante Mante, que creo que por ahí también lo pueden degustar, como creo que el restaurante allá de la Ok. entrada también. Así es, no, Muchas al contrario, gracias. muy agradecida, Oye, y qué memoria para grabarte tanta fecha exacta, todo Pues lo no, no relacionado. te creas, ya poco a poco, digo, a veces se me va olvidando un poquito, pero bueno, yo creo que es el amor que le tengo a este lugar, ¿verdad? A todas esas anécdotas que me contaban mis padres, en paz descanse, mi abuela, quien dejó también un diario personal que acabo de concluir, ahora hace poquito, de hecho, por ahí traigo ahí una copia, y precisamente gracias a esas anécdotas que nos contaban nuestros antepasados, es como poco a poco vamos conociendo un poco más de la verdadera historia de Cadereyta, ¿verdad? Pues qué interesante. Muchas gracias por No, al contrario. contarnos toda la historia importante. Y al contrario, pues, ¿qué pudiera decir más? Puedo hablar infinidad de cosas de Cadereyta. Cadereyta tiene demasiada historia que contar y bueno, espero que más adelante tengamos otra oportunidad, ¿verdad? De continuar con un poquito más de cosas. Yo creo que esto fue un pedacito, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? De platicar sobre este bonito pueblo.